Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos, bienvenidas, una semana más, un día más, una unidad de tiempo más a Terra Incógnita, vuestro programa de misterios y enigmas favorito, o eso pensamos, que hacemos, como sabéis, desde Radio Despí. Hoy es un programa especial. Es un programa especial porque solo yo, Alex, está al frente de los micrófonos de Terra Incógnita. Solo estoy yo grabando el programa. Como sabéis, el primo Edgar está librando esas batallas del superespectro, arduas batallas. Pero tranquilos, tranquilas, porque he hablado con él, he hablado con mi primo y sé que está bien. Así que más tarde o más temprano volverá. Pero sí, efectivamente, mi siniestra, la voz de la locura, Daniel. Sí, Daniel tampoco está. Ya lo he dicho, solo estoy yo. Y os preguntaréis, ¿por qué Daniel falta? Pues muy sencillo. Está de vacaciones. Y para no perder con la continuidad del programa, para no perder esta regularidad de grabación que nos hemos puesto y sobre todo para que vosotros no os quedéis sin vuestra ración de Terra Incógnita, pues me he tenido que preparar un tema y me he tenido que armar de valor, ¿por qué no decirlo? Y ser solo yo el que grabe el programa. Porque a mí me gusta que grabemos los tres, ¿no? Siempre se ha caracterizado Terra Incógnita por esas discusiones, ¿no? Por esos debates, por esa interacción, sobre todo entre Daniel y yo. Así que es una cosa que no os quepa duda, yo voy a ser el primero en echar de menos. Pero como digo, el programa tenía que seguir, the show must go on, y aquí lo tenéis. Nuevo programa, nuevo caso que me llamó la atención, por eso lo estoy diciendo evidentemente, y espero que a vosotros y a vosotras también os llame la atención. Un caso que descubrí gracias al trabajo del investigador Rob Murphy. Un caso que nos lleva a la noche del 29 de noviembre del año 1980, a la localidad de Duncan, en la isla de Vancouver, la Columbia Británica. Sí, nos vamos a ir a Canadá. Y como digo, esa noche era una noche que iba a marcar el inicio de un misterio. Una noche de tormenta. De esas de potentes rayos y estruendosos truenos. Una noche que, como estáis viendo, no es la más apropiada para salir de casa. Pero no fue así en el caso de la familia Taylor. Y es que el hijo de esta familia, Granger Taylor, precisamente eligió esa noche para salir de casa. Para salir de casa y no ser visto nunca más. Dejó tras de sí todas sus pertenencias, todo su dinero, una cifra que era superior a los $30,000. Parecía tenerlo todo, pero aún así se marchó. Pero sí que dejó algo tras de sí. De hecho, lo dejó pegado en la puerta del dormitorio de sus padres. Una nota escrita por el propio Granger. Una nota donde se podía leer lo siguiente: queridos mamá y papá, me tengo que ir a emprender un viaje por el universo. Un viaje que me llevará 42 meses, pasados los cuales volveré. Dejo aquí en casa todas mis pertenencias, porque ya no las voy a necesitar más. Podéis hacer con ellas lo que queráis. ¿Os quiere? Granger. Efectivamente, había sentido la llamada del cosmos, el joven que por aquel entonces tenía 32 años, Granger Taylor. Pero como digo, el joven dejó la casa para no volver a ser visto nunca más. ¿Qué pasó realmente con Granger Taylor? ¿Finalmente pudo hacer ese viaje por el universo acompañado de sus amigos extraterrestres? Quizás llegó a formar una familia en Alpha Centauri y por eso jamás regresó.
O quizás la verdad es mucho más truculenta y triste. Sea como sea, espero que más o menos la intuyáis en este monográfico. Un monográfico que, como no podía ser de otra manera, paso a titular La extraña desaparición de Granger Taylor. Pero antes de entrar en detalles propiamente sobre la desaparición de Granger, tenemos que hablar de él, porque no es precisamente un cualquiera. Era alguien bastante conocido en su localidad, en Duncan. Y es que estamos hablando de lo que podríamos denominar un niño prodigio. Pero un niño con alguno de estos síndromes de trastornos psicológicos que no los hace los más sociables, no los hace precisamente los mejores estudiantes, pero que sí que son muy buenos en un determinado don. En el caso de Granger, ese don era el de la mecánica. Lo arreglaba todo, o casi todo. Era, la verdad, un auténtico genio. Granger nació el 7 de octubre del año 1948 y toda su vida la pasó precisamente en el pueblo de Duncan, un pueblecito pesquero en la isla de Vancouver, como he dicho. Y desde bien pequeñito demostró ser un niño muy avispado con la mecánica, arreglando casi, como digo, cualquier cosa. Y eso que Granger dejó los estudios a los 13 años cuando cursaba 8º grado. Pero eso no impidió que Granger fuera un chaval excepcional, con las máquinas, arreglando cualquier cosa que le ponían por delante. Tal es así que al poco de dejar el colegio, como digo, con 13 años, consiguió su primer trabajo como ayudante de mecánico en el taller de un vecino. Pero tras poco más de un año de experiencia, dejó este trabajo para independizarse como mecánico autónomo, también soldador o incluso reparador de maquinaria pesada a domicilio. 14 años, ¿eh? Ya hacía todo esto el chaval. Y precisamente a los 14 años, Granger Taylor ya había construido un automóvil de un solo cilindro. Pero, oye, un automóvil con sus ruedas, con su volante, con su dirección, con su tubo de escape, montando piezas que había conseguido en el taller, pero llegó a construir un vehículo, recordemos, con tan solo 14 años. Vehículo que, evidentemente, fue expuesto en el museo de su localidad. Pero es que a los 17 años reparó un bulldozer, un tractor, que llevaba bastantes años, bastantes más años de los que tenía Granger, sin que el más avezado mecánico pudiera hacerlo arrancar de nuevo. Pero allí llegó Granger y dijo, esto lo arreglo yo. Y efectivamente, lo arregló. En 1969, cuando tenía 20 años, se adentró en un bosque cercano a su pueblo donde se encontraba una vieja locomotora abandonada desde la década de los años 30, época de la Gran Depresión estadounidense. La locomotora estaba oxidada y totalmente cubierta por la maleza que había ido creciendo durante casi esos 40 años. Pues el chaval se las apañó para retirar el motor, se lo llevó a su casa, que aquello ya era un taller en toda regla, lo estuvo reparando y tras 2 años de trabajo consiguió reparar el motor y que la locomotora volviera a funcionar. Tal fue el logro del joven Granger que el Estado de la Columbia Británica le pagó por el motor y se lo llevó junto a la locomotora de ruta por el país y al final acabó en un museo. Granger, como podéis suponer, era una celebridad, ¿por qué no decirlo?, en el pueblo de Duncan. Y seguramente también en toda la Columbia Británica. Pese a no ser, como he dicho, un chico normal. Pese a no ser el más listo en literatura, en historia. Pese a no ser el más social. Pero sin duda alguna, era el mejor reparando cosas. Años más tarde,
cuando el chaval ya medía más de 2 metros y pesaba 108 kilos, atención, pues se había interesado por los coches, se había interesado por los trenes, que era lo siguiente, los aviones, la aviación. Así que se hizo con una licencia de piloto y con una avioneta Kitty Hawk que finalmente años después la vendió por unos $20,000 que fueron depositados por sus padres en una cuenta bancaria a su nombre junto a otros $10,000 que ya tenía ahorrados. Era un crack, era un fuera de serie, sí, pero todo genio, si no encuentra un reto lo suficientemente estimulante, se aburre, pierde quizás esa genialidad y pasa a ser una persona más discreta. Como digo, coches, controlado el tema. Trenes, también. ¿Aviones? Pues efectivamente. ¿Qué era lo siguiente? Barcos, podréis pensar. Pues no. Parece ser que los barcos no le llamaban la atención, no le suponían ningún tipo de reto, pero sí que encontró algo. Sí que encontró algo que le estimuló, que le volvió a hacer recuperar esa ilusión por la mecánica. Y ese algo era algo que estaba muy de moda en aquel momento. Algo que parecía trascender a los principios de la física convencional, a cualquier cosa conocida, de hecho. Efectivamente, ese algo eran los ovnis. ¿Cómo estaban construidos esos aparatos? ¿Cómo se propulsaban? Los objetos voladores no identificados pasaron a ser la obsesión del joven Granger Taylor. Tal fue así que en un bosque cercano a su casa decidió construirse, con varias de las piezas y la chatarra que había ido coleccionando, guardando a lo largo de todos esos años, se construyó, como digo, un ovni, como una caseta, no en un árbol, pero sí en el bosque, en el suelo, pero con forma de ovni, con forma de platillo volante. ¿Y qué puso dentro? Pues el chaval se lo acondicionó bien. Se puso un sofá, se puso una tele, se puso una estufa de leña y aquello se convirtió en su guarida, en su laboratorio, en su estudio. Aquel ovni del bosque, aquel estudio de Granger, pasó a ser la morada donde Granger más horas echaría. Se hizo con todos los libros sobre ufología del momento posibles. Como digo, una obsesión absoluta, una fascinación tremenda por el fenómeno ovni. Quería conocer en profundidad de qué estaban construidas las naves que, al parecer, procedían de otros mundos. Quería saber cuál era ese sistema de propulsión que utilizaban. Se sabía de memoria muchos de los casos famosos de aquel momento. Se conocía al dedillo los testimonios de sus protagonistas. Tal era la fascinación por el estudio de los no identificados que llegó a pasar noches, días enteros dentro de aquel ovni que se había construido a modo de caseta en el bosque. Era una obsesión casi enfermiza, una obsesión que no ocultaba. Todos sus amigos, todos los vecinos sabían que ahora Granger, el genio de la mecánica, estaba interesado en lo que muchos tildarían como una gran mentira. Pero uno de esos días que pasaba las horas dentro de su ovni, se echó una siesta. Y en un momento dado de esa siesta, pues yo creo que lo podéis intuir, ¿no? Pasó lo que tenía que pasar, que recibió un mensaje. Pero no de su madre, que desde varios metros le estaba diciendo que ya tenía la cena lista. No. Varios metros y kilómetros y años luz más allá. Recibió un mensaje de otra galaxia.
En aquel mensaje que había recibido Granger de manera telepática, unas entidades extraterrestres de otra galaxia, diferente a la nuestra, diferente a la Vía Láctea, se habían puesto en contacto con él y le decían que, como mostraba tanto interés por la tecnología OVNI, por su tecnología, pues que lo invitaban a dar una vuelta por el universo y así podría comprobarla de primera mano. Este viaje duraría 42 meses, lo que viene a ser 3 años y medio, y Granger podría regresar después, sano y salvo, sin problema, a la Tierra, y en todo momento pues contaría con el asesoramiento de estas entidades que se comunican telepáticamente desde más allá de nuestro sistema solar. En fin, una historia más de contactado. Pero es que ese mensaje era precisamente esa chispa que Granger necesitaba para seguir adelante con su estudio de los ovnis. Un mensaje que, al igual que su pasión por los ovnis, no cayó. No tenía ningún problema, no tenía reparo ninguno en contarlo a sus familiares, a sus amigos. Sí, los extraterrestres me han llamado gente, han hablado conmigo y me han dicho que me invitan a dar una vuelta por el cosmos con ellos. Sus amigos, conociendo que Granger pues tenía ese problemilla, ¿no? Ese problemilla psicológico, pensaron que se había tratado seguramente de un sueño, porque recordemos, Granger, cuando recibió ese mensaje de manera telepática, se estaba echando la siesta, estaba durmiendo. Un sueño producido por la obsesión que tenía por las naves de otros mundos. Pero no. Granger juraba y perjuraba que el mensaje había sido real, que no había sido ninguna alucinación y que realmente los hermanos del cosmos se habían puesto en contacto con él. Los amigos le decían, vaya, fíjate, qué curioso, tío, vale, sí, te creo, pero en el fondo sabían o pensaban que había sido un sueño. Pero conocían a Granger, conocían cuál era su grado de obsesión cuando se le metía algo en la cabeza. Y si Granger creía que le habían hablado los extraterrestres, así iba a ser. Pero como dije, esta historia no acaba del todo bien. Semanas antes de que Granger desapareciera, se llevó a sus amigos una noche de bares por Duncan, por el pueblo. Una salida de aquellas como para celebrar que va a tener que pasar mucho tiempo para que se vuelva a repetir una situación parecida. Como si se fuera a marchar durante una temporada, durante quizás esos 42 meses que los extraterrestres le habían dicho, y quería pasar una gran noche con sus amigos. La noche antes de que desapareciera, la noche del 28 de noviembre del año 1980, Granger tuvo una discusión, pero no acalorada, más bien al contrario, con su padre, que era su padrastro, pero que él consideraba como su padre, y en esta conversación pues Granger le agradecía todo lo que había hecho por él y por su madre durante todos esos años. Y bueno, el padrastro se quedó un poco así como descolocado. ¿A qué venía de repente ese arrebato de sinceridad? Ese momento en el que Granger pues le decía todo eso como si quizás no tuviera ocasión de volvérselo a decir. Y es que realmente el padrastro no se figuraba lo que iba a suceder al día siguiente, lo que se iba a encontrar. Esa nota pegada en la puerta. Con la madre no habló. Con la madre no habló porque no pudo hablar con la madre. La madre precisamente ese día en el que decidió marcharse estaba de vacaciones. Y estaba de vacaciones por fin después de muchos años. Le habían dado vacaciones en el trabajo y decidió irse a pasar unos días en Hawái, pensando que nada malo podía ocurrir en su ausencia. Pero se equivocaba. Se equivocaba, y lo más triste de todo es que jamás pudo despedirse de su hijo. A las 6 de la mañana del día siguiente, del día 29, ya en tormenta, Granger se levantó,
cogió su pick-up, su todoterreno pick-up, y se fue al pueblo. Entró a un bar a poco más de las 6 de la mañana, poco rato llevaba el bar abierto, se pidió un desayuno, lo pagó y tan normal, salió y seguramente se volvería a introducir dentro del vehículo. Una de las camareras de ese bar fue la última persona que lo vería. No voy a decir que lo vería en vida, porque es que tampoco nadie lo vio muerto. Nunca a Granger Taylor. Y hasta aquí el rastro de Granger Taylor. El padre, cuando ve que no está su hijo, lo primero que hace, como podéis comprender, es llamar a la policía, denunciar su desaparición. Pasaron las horas, pasaron los días, pasaron las semanas y Granger no aparecía. Los policías y muchos de los vecinos, muchos de los amigos de Granger hicieron batidas por la zona, pero ni rastro del muchacho. Quizás realmente por fin los extraterrestres se lo habían llevado, lo habían abducido voluntariamente y habían emprendido ese viaje hacia las estrellas. La mayoría no creía en esa versión. La mayoría creía que algo malo le había pasado a Granger. ¿A quién se le ocurría, además, salir, desaparecer, marcharse voluntariamente? Estaba claro, si no, no hubiera dejado esa nota, si no, no se hubiera dejado ver y hubiera estado tan normal aquella mañana en el restaurante. ¿A quién se le ocurre marcharse cuando había esa gran tormenta en la zona? Nadie pasaba por alto que Granger tenía ese problema mental, ¿no? Pero a todo el mundo le sorprendió esa idea y esa nota, ¿no? Esa nota que había dejado en la puerta del dormitorio de sus padres, que parecía casi una despedida, que parecía un testamento donde decía que todas sus pertenencias, que por favor los padres las repartieran como quisieran, porque ya no las iba a necesitar más. Pero como en esa nota también hacía alusión a que estaba de viaje y que volvería pasados 42 meses, pues no era del todo esa nota de suicidio que muchos creían ver. Y hasta aquí el caso de la extraña desaparición de Granger Taylor. ¿Qué pensáis? ¿Realmente desapareció? ¿Realmente se lo llevaron los aliens? ¿El tío lo tenía mejor montado de lo que parecía y se largó con su novia que nadie conocía a una islita allí? ¿Qué te digo yo? En la isla del Roble, por ejemplo. Pues no se sabe. Pero las labores de la policía consistieron en más cosas, además de las batidas por la zona, en más cosas como, por ejemplo, establecer una alerta de que si en algún momento se detectaba el vehículo, porque se conocía la matrícula del vehículo de Granger Taylor, si alguien lo paraba o alguien veía ese vehículo, pues que saltara una alarma, ¿no? Para saber que Granger ha estado por ahí, se ha movido por esa zona donde el vehículo ha sido encontrado. Y además, siguiendo con el tema del vehículo, su permiso de conducción, el permiso, la ITV, ¿no? Aquí en España, expiraba el octubre del año siguiente. Es decir, lo más probable es que para noviembre del año siguiente, del año 1981, saltara la alarma porque alguien tendría que haber renovado el permiso del vehículo. La inspección, la ITV, como digo. Pero pasó octubre, pasó noviembre, pasó diciembre, pasó enero, ya año 1982, y no había constancia de que aquel vehículo, con aquella matrícula, hubiera renovado su permiso. El vehículo de Granger había desaparecido también, cosa que extrañó a la policía. Era una de las pocas pistas a las que se podía aferrar la renovación de la licencia, del permiso de conducir. Pues tampoco hubo suerte en ese sentido. La madre, el padre, los amigos estaban, como comprenderéis, totalmente destrozados.
Y así es el caso de la extraña desaparición de Granger Taylor. Pasaron los años y sí se descubrió otra pista que podía apuntar a nuestro protagonista. Y es que en el año 1986, en una montaña cercana a Duncan, el monte Seeker, alguien descubrió que había una extraña marca en el terreno. Una extraña marca como de un cráter. Y dentro de aquel cráter había como restos metálicos, como restos de algún vehículo. Aquel cráter solo se había podido originar de dos maneras. O bien, algún tipo de vehículo metálico había descendido a gran velocidad desde el cielo e impactara sobre el terreno originando ese cráter, como si de un meteorito se tratase. O bien una segunda hipótesis. Un vehículo, por algún motivo, en ese preciso punto, hubiera explotado, originando también un efecto parecido al del meteorito, ¿no? Los policías llegaron a la zona y efectivamente aquellos restos parecían pertenecer a un vehículo. Quizás una pick-up, una furgoneta pick-up, un todoterreno pick-up. Quizás. Y también se encontraron, al parecer, restos óseos, una furgoneta. Estamos hablando de una zona, de una montaña, el Mount Seeker, muy próximo a Duncan. Hace 6 años un chaval había desaparecido en una furgoneta. No se había vuelto a saber nada del chaval, no se había vuelto a saber nada de aquella furgoneta. La policía decidió que aquella furgoneta era la de Granger y aquellos restos óseos del propio Granger. Caso cerrado. Pero, ¿cómo? ¿Qué había pasado realmente? ¿Fueran aquellos los restos de Granger o no? ¿Qué había sucedido para que un coche explotara y su ocupante también explotara? La verdad es que merecía una investigación quizás más a fondo, pero hacía 6 años un chaval había desaparecido con su furgoneta. Curiosamente, cerca de la zona donde vivía el chaval aparecen los restos de un coche, de un vehículo y los restos de una persona. Granger. Pues oye, seguramente sí. Seguramente sí, dentro de la siguiente hipótesis. Una hipótesis que comparten muchísimos investigadores, ¿no?, que se han adentrado en el estudio de este caso, de la misteriosa desaparición del joven Granger Taylor. Y esta hipótesis es una hipótesis que no os debe sorprender si conocéis casos como el de los suicidas de Tarrasa, aquellos 2 amigos que decidieron quitarse la vida en las vías del tren de esa localidad porque pensaban que si abandonaban su cuerpo, se desprendían de este, podrían llegar allá arriba con los hermanos del cosmos. Granger había dicho que se iba con los extraterrestres, que se iba en un viaje de 42 meses y que volvería así, pero oye, había hecho una nota donde decía que se desprendía de todo y que todas sus pertenencias, todo ese dinero que tenía, una cifra que superaba los $30.000, que por cierto es una cifra bastante a tener en cuenta para un chaval de 32 años que todavía vive con sus padres. Ya sabemos que tenía ese problemilla, ¿no? Pero si hubiera querido, Granger Taylor se hubiera independizado, trabajaba, menos cuando le cogió esa locura con los ovnis, pero era un chaval autosuficiente, que podía ser perfectamente independiente. No. Todas sus pertenencias las dejó atrás y dijo que por favor se repartieran, como quien escribe una carta de suicidio. También con sus amigos, esa manera de despedirse, ¿no?, celebrando una noche especial en los bares de su localidad de Duncan. Y esa noche antes de irse también, esa conversación con su padrastro, donde le agradecía pues todo lo que había hecho por él y por su madre. Y esa afición que tenía por los ovnis. Es más, Granger Taylor había recibido un mensaje de los extraterrestres donde le invitaban a que los acompañara en un viaje a través del universo. Todos estos datos encajan perfectamente con el perfil de una persona que se va a suicidar. Y, caso de los suicidas de Tarrasa, así como muchos otros
desgraciadamente similares, personas que se suicidan para así poder llegar con los extraterrestres. Quizás Granger Taylor fue uno más. Nunca dijo cómo iría con los extraterrestres. Quizás en espíritu, quizás en pensamiento. Quizás ya no con su propio cuerpo. Quizás era ese el requisito que jamás reveló para poder hacer ese viaje por el cosmos. Seguro que recordáis aquel caso de una secta en Estados Unidos donde se suicidaron todos para poder ir a un ovni que estaba detrás del cometa Hale-Bopp en el año 1997. Y hay que tener en cuenta también el detalle de las condiciones climatológicas de la noche del día en el que Granger desapareció. Aquella gran tormenta. Tormenta de gran aparataje eléctrico, de estruendosos truenos. ¿Y si precisamente eligió ese día donde casi nadie estaba en la calle, donde casi nadie podía verle, podía seguirle el rastro, para adentrarse en el bosque con dinamita, con algún tipo de material explosivo e inmolarse, causar una explosión, un gran estruendo que pasara inadvertido como un trueno más, para que nadie pensara que había habido una explosión, para que nadie lo buscara allá donde se había escuchado ese ruido, porque se estaban escuchando esos ruidos muy parecidos en toda la zona. Quería suicidarse, pero al parecer en ningún momento quería hacer ver que se iba a suicidar. Quizás para que seguramente nadie lo detuviera. Hombre, yo imagino que si el padre escucha de su hijo: papá, me voy a matar tal día para ir con los extraterrestres, el padre está más que encima y lo deja bastante preocupado. Pues, ¿y si el suicidarse, como digo, como en esos muchos otros casos, era requisito imprescindible para hacer una ruta por las estrellas? Pues tiene toda la pinta de ser así. Tiene toda la pinta de ser así. Aunque bueno, ¿no? Esa hipótesis, esa coartada de los truenos para enmascarar el sonido de la explosión, que haya elegido precisamente ese día, pudiera ser, y la verdad es que tiene bastante lógica, ¿no? Tiene bastante sentido. Pero es que coincide que ese día también la madre se encuentra fuera de vacaciones por primera vez en muchos años. Quizás tuvo suerte y le coincidieron dos factores que le beneficiaban. El que nadie lo encontrara. Fue simplemente eso, una coincidencia, el que lloviera, y tenía planeado el marcharse cuando su madre no estuviera en casa. Sea como fuera, recapitulemos. Granger Taylor, un genio de la mecánica, un niño prodigio de la mecánica, se obsesiona en un momento dado de su vida, 30 años, con el fenómeno de los no identificados. Dice recibir un mensaje de los tripulantes de estos, que se va a ir de viaje, y un buen día, el 29 de noviembre del año 1980, desaparece y literalmente no vuelve a ser encontrado, ni él ni su vehículo. Un vehículo que le quedaba menos de un año para tener que renovar el permiso de la revisión de la ITV, que no se renovó, no apareció el vehículo. Y curiosamente, en una montaña próxima a la localidad del joven, aparece un cráter como si algo hubiera impactado, como si algo hubiera explotado ahí. La hipótesis del suicidio extraterrestre, para llegar con los extraterrestres, la verdad es que cobra bastante sentido. Y más quizá en una persona algo desequilibrada mentalmente. Algo contradictorio podríais suponer algunos, ¿no? Porque era un chaval, por lo visto, muy cabal en lo que a lo técnico se refiere, ¿no? ¿Quién le iba a decir que acabaría creyendo en marcianitos verdes tripulando platillos volantes? Pero así fue, finalmente. Así fue, realmente. Año 1986, cuando se encuentran los restos de la explosión, que, ojo, en ningún momento nadie relaciona a Granger Taylor con explosivos. En ningún momento se le ve a Granger trabajando con explosivos, guardando explosivos, llevando explosivos de un sitio para otro. Se supone que tuvo que tener explosivos por aquel cráter, por aquel vehículo que había estallado, ¿no?
No se encontró cuerpo, se encontraron restos óseos. Habían pasado 6 años desde su desaparición. Restos óseos, cuerpo, ¿no? Que había estado expuesto a la intemperie, que había explotado, que seguramente estaría diseminado a varios metros del lugar de la explosión, que seguramente los animales se lo habrían comido, lo habrían movido. Muy difícil era realmente encontrar el cuerpo de Granger Taylor entero, partes más completas, por llamarlo de alguna manera, si realmente aquellos restos en la zona de la explosión eran suyos. Era muy difícil identificarlo. Además, año 1986, las técnicas genéticas no estaban tan desarrolladas ni por asomo como ahora. No había manera de afirmar que aquellos restos pertenecían a Granger. Pero, como era un caso incómodo, era un caso imposible, un expediente X para la policía, esta decidió que aquellos restos, que aquel vehículo, eran los de Granger. Así les era más cómodo, así podían por fin cerrar el caso y olvidarse del tema. Ya dar carpetazo al asunto. Pero también es un poco macabro quizás el hecho de que Granger afirme que volvería tras 42 meses, tras 3 años y medio. Ojo, no estoy diciendo que puede que se fuera realmente con los extraterrestres, no lo creo en absoluto. Realmente yo pienso que aquellos restos eran los de Granger, que Granger se inmoló de alguna manera pensando que así llegaría con los extraterrestres. Él lo pensaba, al igual que pensaba que los extraterrestres le habían mandado aquel mensaje telepático. Pero dice que volvería. Les da esa esperanza a los padres, que eso es bastante duro. Y más cuando no está todo claro de que aquellos restos pertenezcan a su hijo. Aquella carta no dejaba de hacer más dolorosa su desaparición. Carta nota, aquella pegada en el dormitorio de sus padres, en la puerta, que tenía también un elemento que quizás, viendo los acontecimientos del año 86, de aquella zona del cráter, de la explosión, tengan sentido, ¿no? Y es que había dibujado como el mapa, el perfil, de una montaña que hay quien dice que se trataba de otra montaña en la zona, la montaña Waterloo, pero hay quien dice que quizás se trataba del monte Syker, donde finalmente, seguramente, Granger Taylor acabó con su vida. Hay quien dice que sí, que aquellos restos eran los de Granger Taylor, pero que explotó por accidente el vehículo, porque o bien le cayó un rayo, o bien portaba explosivos y se prendieron por un rayo. Pues sí, pero ¿por qué iba con explosivos? ¿Con qué intención? ¿Le harían falta en el OVNI? La realidad es triste en este tipo de casos, y parece ser que no va a ser excepción con Granger Taylor. Un joven que podríamos decir que tenía la vida resuelta, era feliz a su manera, que es lo que importaba, pero que al final optó por un camino que fue el peor de todos, el último camino. Yo no sé vosotros, no sé vosotras qué pensáis. Yo he expuesto todas las pruebas que he encontrado sobre este caso, y la verdad es que tiene toda la pinta, como digo, de que Granger hubiera puesto fin a su vida en aquel día de tormenta de noviembre del año 1980 en el Mount Syker, con dinamita, con algún tipo de artefacto explosivo dentro de su vehículo para irse con aquellos también genios de la tecnología. Mount Syker, una montaña también con leyendas, por cierto, leyendas de Sasquatch, el Bigfoot de la zona, el Bigfoot de Canadá, y leyendas también que nos hablan de una mujer decapitada que se va paseando entre los coches que allí aparcan con su cabeza en la mano y metiéndola ahí por la ventanilla para que la miren, porque está buscando al hombre que la decapitó. Y ahora también la leyenda triste, así reza en Wikipedia, si alguien busca Mount Syker, Canadá, Vancouver, Columbia Británica, la leyenda de la desaparición de un genio aficionado a los ovnis. Pero hay quien dice que realmente Granger volverá, porque dijo 42 meses, pero viajando a esas velocidades de la velocidad de la luz y con esas alteraciones del espacio-tiempo que se producen cuando uno hace viajes interdimensionales por el espacio, pues que el cálculo lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo con la perspectiva de la Tierra, pero que en realidad sobre el año 2050 Granger Taylor volverá, tendrá el aspecto de un chaval de apenas 35 años,
y estarás sano y salvo. Ojalá sea así. Pero va a ser que no. Va a ser que la realidad se impone. La realidad triste se impone. La a veces realidad triste del fenómeno ovni. Y bueno, vías de contacto, como sabéis, el mail terraincognita.radio@gmail.com, el blog terraincognitaradio.blogspot.com, Facebook Terra Incógnita y entre paréntesis programa de radio, Twitter Terra Incógnita R, iVoox www.ivox con 2 os y acabado en x.com. Daniel, esta vez lo voy a decir yo. De hecho lo empecé diciendo yo. www.edenex.es, la radio del misterio 24 horas en streaming, en internet, en www.edenex.es. Proyecto dirigido, capitaneado por nuestro amigo Alberto Guzmán. Y tampoco nos olvidamos de YouTube, un canal nuevo, ¿no? Nuevo ya tiene 4 meses, si no me equivoco, donde vamos colgando también los programas de radio en versión YouTube, porque tampoco es que tenga vídeo ya, como sabéis, ¿no? Y simplemente es una imagen la que añadimos para acompañar el vídeo, ¿no? Pero es para también ocupar ese nicho, ese canal de difusión que es YouTube, ¿no? Porque nunca se sabe lo que puede pasar. Tampoco nos olvidamos de los amigos de los foros Legados del Misterio y Misterio Red, así como tampoco me olvido de todos vosotros y de vosotras. Y pronto, muy pronto, ya con Daniel, en el próximo Foro Forteano leeremos todos vuestros comentarios que nos hayáis hecho en las diferentes vías de contacto que acabo de citar. Y nada, hasta la semana que viene, hasta el año 2050, porque quién sabe, ¿alguien en el año 2050 llegará a escuchar Terra Incógnita? Yo creo que sí, ¿no? Todo es posible. A menos que haya habido un efecto de estos de pulso electromagnético brutal, que haya freído todos los sistemas electrónicos del planeta y no exista registro alguno de Terra Incógnita. Así como de otras muchísimas cosas, evidentemente, pero ¿os lo imagináis? Y bueno, gracias por haberme acompañado esta vez vosotros y vosotras a mí, y hasta la próxima.